Buenas noches. Ahora vamos a ver los límites indeterminados. Entonces, los límites indeterminados vienen en una sección aparte en su documento. En otra hoja vienen explicados algunos ejemplos y también en la parte de ejercicios que les pido vienen en una sección aparte para que sepan dónde tienen que hacer dónde tienen que remover la indeterminación, ¿sí? Entonces, el ejemplo que vamos a ver es el mismo que viene en su archivo, ¿no? Al igual que los ejemplos anteriores. Entonces dice límites indeterminados, evalúa los siguientes límites, cambiando la expresión algebraica para remover la indeterminación. El primer límite que tenemos es x al cuadrado más 3x más 2 sobre x más 1 cuando x tiende a menos 1, ¿sí? Si nosotros evaluamos el límite como en el caso anterior, lo que vamos a tener es que donde hay una x pongo el menos 1, en este caso menos 1 al cuadrado más 3 por menos 1 y más 2. Y en el denominador me va a quedar menos 1 más 1. La parte de arriba menos 1 al cuadrado es menos 1 por menos 1 más 1 positivo. Luego 3 por menos 1 negativo y más 2 arriba, ¿sí? Pero la parte importante es el denominador, ¿sí? Me queda menos 1 más 1, me va a quedar 0. Nosotros habíamos visto cuando vimos la definición del dominio que una función que está dividida sobre 0 no tiene un dominio definido en ese caso, ¿sí? Entonces, aquí es igual. Nosotros cuando nos queda una división sobre 0 es porque la función no está definida, en este caso el límite de la función tampoco está definida, ¿no? Y lo podemos aquí. La división sobre 0 no está definida, ¿no? Entonces, por lo tanto, el límite no va a estar definido. Uno podría pensar que no se puede hacer nada, pero en este caso, hasta el ejercicio está como muy a la vista para que uno pueda manipular la expresión, ya sea del numerador o el denominador, y quitar esa parte donde queda la división sobre 0. En este caso, dice, sin embargo, si factorizamos el numerador, obtenemos lo siguiente. Yo tengo en el numerador x al cuadrado más 3x más 1 y en el denominador x más 1. Si yo pudiera quitar la parte de abajo, que es donde está el problema, podría evaluar el límite. Entonces, esto es posible al hacer la factorización, es decir, expresar x al cuadrado más 3x más 5 como un producto, es decir, factorizar en este caso por x más 2 por x más 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos la factorización? Es algo que vimos en matemáticas 1, ¿no? Pero vamos a recordar, en este caso decimos x al cuadrado más 3x más 2, factorizar es expresar en términos de factores, es decir, expresar como una multiplicación, ¿sí? Entonces, yo tengo que poner una expresión equivalente a esta de aquí, o que al multiplicar un par de expresiones o factores, me regrese esta parte de el polinomio al cuadrado. Entonces, x al cuadrado debe de venir de la multiplicación de un x por x necesariamente, ¿no? Y lo ponemos, x cuadrado resulta de un x por x, ¿sí? Ahora me vamos sobre este término de acá, es un signo más. Hay dos formas de que sea un signo positivo, o menos por menos o más por más, ¿sí? Signos iguales. ¿Cómo decido si es signo menos o signo más? Me fijo en el término de en medio. Su signo es positivo, quiere decir que aquí va a ir un más y un más, ¿sí? Y ahora, este 2 es resultado del producto de dos números. Dos números que al multiplicarlos den 2 y sumados den 3, pues ya adivinaron, ¿no? El 2 y el 1. Si yo pongo 2 y 1. Aquí como los signos son iguales, no importa el orden de los números, ¿no? Si este es 2 al inicio o este es 1, ¿no? Veremos un ejemplo donde sí importa, ¿no? Quién sea menos y quién sea más, pero ahorita entonces no importa. Si yo hago este producto me va a regresar a esta expresión, nada más para comprobar es x por x cuadrado, x por una, x, ¿sí? Por este, y ahora 2 por x, 2x, 2 por x, 2x, y 2 por 1, 2, ¿sí?
Si hay términos semejantes, sumamos o restamos. Entonces solo hay un x al cuadrado, lo bajo. X más 2x son semejantes, lo sumo. Me quedarían 3x. Y el 2, como es una constante y no hay otra, la bajo, ¿no? Es x al cuadrado más 3x más 2. Es decir, la misma expresión original. Quiere decir que esto es igual a esto. Entonces, aprovechando eso, es como en mi límite, digo, en el numerador x al cuadrado más 3x más 2, lo puedo escribir como x más 2 por x más 1. Y al tener x más 1 sobre x más 1, esto se vuelve un 1 o se cancela, ¿sí? Para términos prácticos. Lo cancelamos. Al cancelar la expresión de abajo, simplemente me queda x más 2 al cuadrado por x menos 1. Ya no hay una x en el denominador, ¿sí? Entonces ya no hay problema al evaluar. Yo evalúo el límite, es decir, donde hay una x sustituye el menos 1. Aquí está, ¿no? Menos 1 más 2 es 2 positivo menos 1, me queda 1 positivo y ahí está, ¿sí? En el siguiente vemos otros dos tipos de indeterminación.